Saludos y bienvenidos. En esta ocasión vamos a dar este taller eh, sobre el impacto emocional en la educación. Mi nombre es Rey David, soy estudiante de psicología y bueno, vamos a hablar desde un punto de vista cristiano, desde la fe, ¿no? Y la importancia o el impacto que tiene el estado emocional en la educación. Entonces vamos a empezar por el principio haciendo eh, hincapié en que toda la educación, absolutamente toda la educación es una experiencia afectiva. ¿Qué quiero decir con esto? Que absolutamente todo lo que nosotros, si nos ponemos a pensar cómo fue que nosotros aprendimos, nosotros nos vamos a dar cuenta de que nosotros realmente no recordamos bien cómo fue que se nos enseñó, pero sí eh, con qué afecto o con qué, digamos, con qué genio, con qué modo tenía el maestro cuando nos enseñó. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque nosotros siempre vamos a recordar el, el maestro malo de nuestra niñez, ¿no? Y el maestro bueno, ¿no? Aquellos maestros que realmente se preocuparon por nosotros y con los cuales realmente nosotros aprendimos. Entonces, todo eso es una experiencia afectiva. Un niño nunca va a olvidar cuando se le procura de, digamos, de todas las formas que eh, verdaderamente aprenda. Y con esto voy a traer una experiencia mía propia, ¿no? Recuerdo que en mis clases, recuerdo que había una materia que se me complicaba muchísimo. Era, por así decirlo, el más torpe en esa materia. Y siempre le voy a recordar a ese profesor que la verdad se desvivía porque yo verdaderamente entendiera, porque yo verdaderamente aprendiera. Y uno se siente realmente valorado y se esfuerza un extra para poder, digamos, aprender y no defraudar a esa persona que confió en nosotros, que cree en nosotros. Y entonces, eso es muy importante porque cuando nosotros nos dedicamos, especialmente las personas que se dedican a la educación, tienen que entender esto muy bien. Tienen que ser conscientes perfectamente del impacto que va a tener que digamos que ustedes, que son educadores o que van a ser educadores en algún momento, el peso que va a tener el hecho de que ustedes les hagan sentir a los chicos que ustedes confían en ellos, que creen que ellos pueden hacerlo. Y eso cambia toda su perspectiva de los chicos, de los jóvenes, de todos, absolutamente de todos. Todos entendemos perfectamente que cuando nosotros tenemos una buena conexión con nuestro profesor, nosotros aprendemos mejor, nosotros estamos más abiertos. Entonces, es importante, ¿no? Que la educación siempre, el que educa, siempre va a dejar una huella en el corazón, una huella en el corazón y si es buena o es mala, depende del educador. Entonces, hay que tener siempre conciencia de eso, de que los niños o los jóvenes siempre van a recordar cómo fue que les enseñamos. Algunos no nos van a recordar en absoluto, ¿por qué no? Pero sí, siempre va a haber personas que se van a acordar y van a decir, ese maestro era muy bueno en la escuela, ¿no? Ese maestro me enseñó con mucha caridad. Y también se van a acordar de cuando digamos, no se les trata correctamente, ¿no? Cuando hay algún tipo digamos, de maltrato, de cualquier cosa. Siempre lo van a recordar. Los niños son máquinas, computadoras que guardan y almacenan todos esos recuerdos que al final del día los terminan marcando. Entonces es importante tener en cuenta que siempre nosotros vamos a tener una experiencia y nosotros el impacto que nosotros demos, el impacto que tengamos en la educación va a ser en relación con nuestro estado emocional, con el estado emocional que podamos llevar a los chicos a tener. Entonces es importante eso, ¿no? Es importante tener en cuenta que el estado emocional del educador va a marcar la diferencia. Por ejemplo, un maestro que está estresado, que transmite pues caos. Y una persona que transmite caos o que está estresada la persona, no se da cuenta del caos que transmite
y por lo tanto no puede, no se corrige, no se corrige porque no se da cuenta. Por ejemplo, una maestra, ¿no? Que llega de mal humor por problemas de la casa, los niños están inquietos y pues en esa ocasión que ella tiene esta situación en su casa, pues ella grita más de lo normal, ¿no? A los niños. Y al final ellos dicen, maestra, pero ¿por qué ya no sonríe como antes? No, pues nadie puede dar lo que no tiene, ¿no? Entonces es importante tener conciencia de qué estado yo tengo, cuál es mi estado emocional y qué es lo que yo estoy transmitiendo a las personas que estoy educando. Porque sí, nunca nadie puede dar algo que no tiene y nosotros simplemente podemos dar de lo que tenemos. Entonces, si nosotros, nuestro estado emocional está en caos total, lo que nosotros vamos a ir a reflejar y a enseñar y transmitir es justamente, justamente eso. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Nuestro estado emocional como educadores va a, eh, digamos, a transmitir caos o va a transmitir orden y lucidez a nuestros chicos cuando nosotros estamos enseñando. El niño siempre va a aprender desde la seguridad afectiva. ¿Qué significa esto? Que el niño solamente va a abrir su corazón, va a abrir su mente cuando exista un lugar donde él se sienta seguro, donde él sienta confianza. Entonces, cuando él sí se sienta seguro, cuando él se sienta en un ambiente de confianza y seguridad, entonces ahí se va a activar su deseo de aprender, su deseo de curiosidad, de saber. Un niño, por ejemplo, con dislexia, mejora con su maestro, deja de presionarlo y lo empieza a animar. Tranquilo, vas a tu ritmo, yo estoy contigo. Y en pocos meses ese niño empieza pues a mostrar avances. Sin embargo, cuando este niño tiene este problema y tiene un profesor o su maestro, no tiene la paciencia con él, lo critica, lo presiona constantemente, pues el niño obviamente no va a mostrar resultados, se va a bloquear, no va a poder avanzar. Entonces es importante, ¿no? El entender que mi estado emocional va a tener un impacto en nuestros estudiantes. Nuestro estado emocional tiene un impacto en nuestros estudiantes y nuestros estudiantes se van a abrir y van a desbloquearse para poder aprender y para poder eh, hacer preguntas, cuestionar y poder realmente profundizar en lo que se está enseñando, es solamente en un ambiente donde él se sienta seguro y él pueda confiar. Si nosotros no podemos crear ese ambiente seguro donde esa persona pueda sentirse en confianza, entonces esa persona nunca va a aprender como debería. ¿Sí? Entonces la confianza abre la puerta al conocimiento. Ahora, muchos de los problemas, nosotros tenemos que tener también en cuenta que muchos de los problemas de conducta esconden heridas. Nosotros muy a menudo en la escuela, especialmente con los adolescentes, nos damos cuenta de que hay una rebeldía y es bastante intensa muchas veces. Hay chicos que son más intensos que otros y hay que tener en cuenta nosotros como educadores que esos chicos cuando contienen esos problemas de conducta es porque necesitan ayuda porque están viviendo situaciones en su hogar que no les están ayudando, que les están haciendo daño y ellos no saben cómo expresarlo, no saben cómo manejarlo y pues obviamente por esa razón tienen esas conductas. Muy bien. Por ejemplo, un joven o un chico, adolescente, que tiene digamos, un conflicto con su actitud, ¿no? Cuando ese niño, cuando ese joven eh, es tenido en cuenta verdaderamente, él puede sentir que realmente se está preocupando por él, su profesor, ese joven va a empezar a mejorar su conducta, va a empezar a poner atención, va a empezar a abrirse a la educación, al conocimiento. ¿Por qué? Porque detrás de cada grito, detrás de cada conducta agresiva o digamos, grosera dentro de las aulas, siempre son porque hay un problema dentro de su hogar o dentro de su entorno que le está haciendo daño. Y siempre, cada actitud desafiante del joven, siempre va a ser un corazón que sufre, un corazón que grita, que pide ayuda, pero que no sabe cómo.
Entonces, nosotros como educadores tenemos que tener eso en cuenta. Jesús, ¿no? Siempre siguiendo el modelo de Jesús, que fue el educador perfecto. Por ejemplo, su pedagogía no, no era, si ustedes leen los evangelios, se van a dar cuenta de que Jesús combinaba su firmeza con su ternura, ¿no? Él perdonaba y enseñaba, ¿sí? Tenía una mirada que sanaba, ¿no? Tenía digamos, una forma de tratar a las personas que les cambiaba absolutamente toda su visión y les cambiaba toda su vida. ¿Por qué? Porque él combinaba todo. Él realmente enseñaba con el ejemplo, enseñaba con amor, ¿no? Por ejemplo, cuando se encuentra con la mujer adúltera, él no la reprende con dureza, no la reprendió con dureza, pero tampoco negó su falta, ¿sí? La defendió, sí, la defendió, la miró con amor y le dijo con autoridad, no peques más, ve y no peques más, ¿sí? Eso transformó la vida de esta mujer y hoy la conocemos como eh, Santa María Magdalena. Pero es importante entender que el educador no está para condenar, no está para decir, no, este niño es un maleducado, no tiene remedio. No, al contrario, nosotros tenemos que enseñar, tenemos la responsabilidad como educadores de hacerle ver el error, sí, pero sobre todo hacerle ver que esa persona puede cambiar, que puede ser mejor, que puede hacer las cosas mejor, que puede aprender. Entonces es importante tener siempre como ejemplo a Jesús, y tener en cuenta que para nosotros, nuestra vocación como educadores, eh, nosotros nunca tenemos que perder el sentido de la fe, porque hoy en día ese es uno de los problemas más grandes que se vive entre católicos, profesores, que dentro de las aulas somos una persona y fuera de las aulas somos otra, o en la iglesia somos una persona y en la vida cotidiana somos otra. Entonces, no hay coherencia de vida. Y eso es un problema, porque cuando nosotros somos incoherentes con nuestras creencias y nuestras prácticas, de ahí nos volvemos por así decirlo, ¿no? Farsantes. Vivimos como dando, así, digamos, ah, viviendo una doble vida. Y eso a nosotros termina por dañarnos también. ¿Por qué? Porque después no tenemos la autoridad moral para educar correctamente. No tenemos la autoridad moral digamos, para ordenar, para poner orden. Y eso es muy importante, porque cuando tú te esfuerzas por ser coherente con lo que crees y con lo que vives, con lo que haces, entonces ahí esa te da una autoridad moral para poder enseñar de una forma más efectiva, para poder crear una zona de confianza, de seguridad, poder guiar mejor a los jóvenes, ¿verdad? Una persona que vive una doble vida, su conciencia, cuando uno está tratando de enseñar a los jóvenes, su conciencia les grita, pues eres un farsante, o sea, no estás enseñando lo que haces, no, lo que haces, lo que tú haces no es lo que tú estás enseñando. Entonces, hay que tratar siempre de vivir coherentemente con con nuestras creencias y lo que nosotros tenemos que hacer en el día a día, ¿no? Es importante tener eso en mente. Sí, educar en casa es difícil. Educar en las aulas puede parecer un poco más sencillo que educar en casa, porque en casa, por ejemplo, en el aula no te ven, no te conocen, pero en tu casa sí. En tu casa, si tus hijos no son capaces de respetarte, no son capaces de pues sí, de prestarte atención, de respetar tu autoridad, es porque no estás haciendo las cosas bien y ahí tienes que mejorar, ¿sí? Eh, Porque nosotros debemos de vivir como si todo el tiempo estuviésemos bajo la mirada de Dios, que es así. Entonces, eso nos va a ayudar a tener conciencia, nunca perder el sentido de la fe. Cuando nosotros perdemos el sentido de la fe es cuando empieza a fallar todo, absolutamente todo. ¿Sí? Entonces, el educador cristiano
tiene que tener en mente que está sembrando para la eternidad, no solamente para terminar un ciclo, ¿no? No se trata solamente dentro del aula. Lo que tú estás haciendo como educador es transformando la vida de una persona para toda la vida. Y esa persona va a, si tú le presentas un ejemplo, ¿sí? Los niños generalmente aprenden con el ejemplo. Entonces, si tú educas con el ejemplo, posiblemente esa persona va a hacer lo mismo, ¿sí? Y los chicos o los jóvenes van a recordarte de esa forma y van a procurar en un futuro, van a decir, bueno, yo recuerdo a este profesor que realmente me inspiraba, que se preocupaba por mí, que me ayudaba, que me tenía paciencia. Entonces yo quiero ser igual que él y se van a esforzar por ser así. Sin embargo, cuando no tienen un buen ejemplo, los niños y los jóvenes, pues obviamente se van perdiendo poco a poco. Y entonces nosotros tenemos que ser como que como católicos, tenemos que siempre tener el sentido cristiano de que nosotros estamos sembrando no solamente para terminar el ciclo, sino para el cielo, ¿no? Formar almas para el cielo. Por ejemplo, una catequista, ¿no? Que se dedica a enseñar a los niños en las zonas pobres, al final, pues, dice, es una catequista bueno, ya se fue en fin. Pero siempre habrá niños que van a recordar su clase y que van a decir, bueno, yo recuerdo esa catequista, recuerdo que me decía esto. Cuando están en una edad adulta, esas personas, esas personas en una edad adulta van a recordar las cosas que se les enseñaron cuando estaban pequeños y van a recordar, bueno, esa catequista venía desde lejos a nosotros, ¿no? Para enseñarnos, y se sacrificaba y posiblemente quieran hacer lo mismo. Entonces, eh, nosotros tenemos que tener en cuenta esto, de siempre enseñar más con el ejemplo que con las palabras y nunca perder de vista lo que es el sentido de la fe. Ahora, cuando nosotros decimos que la educación es fuertemente impactada por el estado emocional, no significa que es un sentimentalismo, ¿no? No significa que hay que ser sumamente complacientes o sumamente eh, consentir a los chicos, ¿no? No. Amar a una persona, amar a los jóvenes, amar la vocación, es, es algo más que eso. No se trata en consentir a los niños, se trata en enseñarlos con verdad, pero con amor. Por ejemplo, una maestra que se mantiene firme ante un alumno que miente, pero, digamos, un alumno que miente, pues la maestra se puede decirle, ¿sabes qué? Mira, esto no está bien, pero no lo va a humillar, ¿sí? No lo va a humillar. No va a decir, ay, tú eres un mentiroso. No, ¿verdad? No lo va a humillar. Va a tratar de corregirlo, lo va a mirarlo con respeto, porque es una persona, lo va a corregir con claridad, pero también lo va a acompañar en su proceso y no lo va a humillar, no va a hacer que el niño sienta vergüenza, ¿sí? De sus, digamos, de sus actos. O sea, sí, el niño debe de sentir vergüenza, pero no porque la maestra lo está humillando, ¿sí? Debe de sentir vergüenza porque él sabe o va a saber que lo que está haciendo no está bien, pero no porque propiamente reciba una humillación de parte de la maestra, ¿sí? El niño debe de aprender a ser honesto y corregir con caridad y firmeza es realmente amar la educación, amar a los chicos. Porque si nosotros, por ejemplo, como educadores, existen muchas cosas que debemos como educadores corregir, ¿sí? Pero si no las corregimos, nosotros estamos siendo cómplices de esas acciones y al final del día, nos guste o no, también seremos juzgados por esto. Porque tenemos una responsabilidad como educadores, tenemos responsabilidades, muchas responsabilidades sobre todo en educar a los chicos en lo que es la moral y la ética, ¿no? O cosas éticas y morales no, desde la perspectiva cristiana. Entonces es importante, el maestro no solamente va a enseñar matemáticas, ¿no? No va a la escuela solamente a enseñar matemáticas. Si bien no es su área estar enseñando ética o moral, lo va a hacer en ocasiones.
y en ocasiones debe de hacerlo correctamente para que el chico o los chicos vayan creciendo de forma orgánica y vayan aprendiendo de forma integral, porque de eso se trata la educación. La educación ciertamente empieza en casa, pero muchas de las veces los papás no están en casa y muchas de las veces el profesor, la maestra, el maestro, tienen el deber en ocasiones de hacer el trabajo que no hacen los papás. Y eso es algo que por un lado está bien y pareciera que no está bien, pero sí es necesario. Muchas veces es necesario corregir, enseñar y dar lecciones de vida de ese tipo, ¿no? Pero sobre todo nunca hay que olvidar que al final del día el que enseña o el verdadero maestro es el Espíritu Santo, porque pues un maestro que se deja guiar por Dios, más con su vida que con sus palabras, pues obviamente va a tener un mayor impacto. Cuando nosotros somos dóciles a lo que el Espíritu Santo nos guía, nosotros vamos a ser más efectivos, porque no somos nosotros los que estamos haciendo el trabajo, sino es Dios a través de nosotros. Y mientras más dóciles nosotros seamos, más efectividad vamos a tener en lo que nosotros hacemos, porque acuérdense, la educación es una vocación. La educación es una vocación, así como lo es el área de la salud, así como lo es la persona del doctor, es un doctor por vocación. Nosotros debemos de tener en cuenta que nosotros tenemos que seguir nuestra vocación, sí enseñar a los chicos, enseñar a los jóvenes. No es nuestro, no, digamos, algo que nos apasiona. Yo creo que no deberíamos de hacerlo por dinero, porque cuando una persona hace las cosas por dinero, termina siendo un mediocre. Pero cuando una persona hace las cosas por vocación, es realmente ahí donde tiene un impacto profundo con la comunidad, con su entorno. Y de eso se trata, porque desgraciadamente vivimos en un mundo donde nosotros hacemos prácticamente todo por dinero y no por vocación. Y porque no hacemos las cosas por vocación, somos muy mediocres. Entonces, para evitar la mediocridad en nuestras vidas, necesitamos seguir nuestra vocación, aquello que nos apasiona, para que nosotros, digamos, no trabajemos un solo día, sino que disfrutemos todo lo que hacemos, que no lo veamos como un castigo, sino que lo veamos como una misión. Y si nosotros logramos ver esas cosas que estamos haciendo como una misión, como un deber, como algo que nos apasiona, que nos despierta en las mañanas, que nos quita muchas veces el sueño, que nos, digamos, que nos da energías cuando ya no tenemos, entonces eso es algo que nos apasiona y eso es algo que debemos de hacer. Pero si al contrario, nomás de recordar que tenemos que ir a dar clases, ya nos sentimos malhumorados, entonces obviamente no estamos en el lugar adecuado. Y por lo tanto, nuestro desempeño en este trabajo, en esta responsabilidades no van a ser las propias que deberían de ser. No vamos a tener los resultados y vamos a ser mediocres nosotros y vamos a aportar muy poco a la sociedad. Vamos a educar muy poco y nuestro trabajo no va a ser digamos, santificante como debería de serlo. Entonces, les invito a todos ustedes que pues se cuestionen si realmente la educación es su fuerte y si es su fuerte, pues que lo hagan con mucha pasión, que lo hagan con mucho amor. Porque mientras más amor ustedes le pongan, la efectividad de su trabajo va a ser muchísimo mayor. ¿Por qué? Porque ustedes van a hacerlo con amor. Los chicos, los jóvenes van a entender que ustedes realmente se preocupan por ellos, van a crear el ambiente seguro que necesitan ellos para poder abrirse y en cuanto se abran, ustedes van a poder ser más efectivos en lo que tengan que enseñarles, ya sea matemáticas, ya sea historia, ya sea ciencias, ya sea lo que les tengan que enseñar, ellos van a ser mucho más abiertos cuando logren ustedes crear un ambiente de confianza y un ambiente de seguridad. Y no olviden que ustedes están creando o educando almas para el cielo y no solamente niños para que pasen el examen del final del año. Entonces, ténganlo en cuenta, ¿sí? Yo me despido de ustedes, muchas gracias por su tiempo, espero que les sea de beneficio. Si tienen alguna duda, no duden en escribirlo en los comentarios. Vamos a estar procurando subir contenido mm, frecuente. No les puedo garantizar que todos los días vamos a subir videos, pero sí vamos a hacer el esfuerzo por eh,
compartir con ustedes todo, digamos, todo cuanto podamos, ¿sí? Y pues muchas gracias por todo, saludos y estamos en comunicación. Gracias a todos.